Oli, ¿cómo están? Aquí pues vamos a ver qué hacemos aquí. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero hablar sobre el abrir ciclos. La verdad es que he querido hacer muchos lives, pero me han pasado muchas cosas este mes que acaba de, que está a punto de cerrar. La verdad es que este mes, desde que cumplí años, ha sido muy fuerte. Me enfermé a una forma que, de la temperatura acabó por quedarme casi sin voz, sin poder alzar la voz, fue muy fuerte. Y entonces me empecé a dar cuenta de cómo es que nuestra voz, además de hablar y además de platicar, de conversar, pues es nuestro medio de comunicación y que hay personas que no hablan y se comunican con señas y demás, pero pues yo no he aprendido el lenguaje de señas, así que era muy difícil de poderme comunicar. Y también pues mi mamá tiene un problema de a veces no poder escuchar algunas cosas si no hablo fuerte, y yo no podía, y eran cosas que fueron sucediendo y que me fui dando cuenta de ellas. Eh, Estoy estrenando luz, no sé si se ve mucho, creo que esta luz no es muy buena, ¿verdad? Pero ¿ya se escucha mejor, Adriana? Eh, bueno, eh, hoy fue un día bastante emocionante, la verdad. En este cierre de mes eh, conocí a la actriz de Shani Lozano, que es jalapeña, y fui a Radio Televisión de Veracruz, que es pues aquí en Jalapa, y fui en el público y pude hacerle una pregunta, tomarme fotos, y fue muy emocionante. Pero bueno, el tema es eh, el abrir ciclos, y yo siento que mis 31 fue como el comienzo de un ciclo nuevo y una vibración muy fuerte también. Empecé a ver cosas, también empecé a generar, se empezaron a terminar de concretar unos aretes que llevaban meses sin haberse quemado en el horno, que estuve haciendo cerámica y cosas. No sé si me quieran hacer una pregunta, algo en particular. No sé quién está conectado, la verdad. Pero a ver si lo puedo checar. No sé. Adriana, ¿me quieres hacer una pregunta? No sé. Para mí este live fue muy importante porque también antes de cumplir 31 fui haciendo como fui a un viaje y empecé a ver fuera de la parte económica, eh, también que la abundancia está en el sentir de sentirte bien contigo mismo, y como que se pueden generar cosas que nunca imaginaste, y también empecé a concretar ciertas ventas. Y bueno, hola Iris, ¿me quieres preguntar algo? Estoy abierta a preguntas, a que me pregunten de mí o que me cuenten algo de ustedes.
no sé. Vamos, cómo fluye esto. También me puse, bueno, mi cabello es una parte de lo que quise cambiar porque como que ya no me identificaba con la ropa que traía o con mi cabello y también no me estaba viendo a mí misma en ese momento de quererme comunicar, de querer transmitir, de conectar conmigo. También una de las cosas que sentí así súper fuerte fue el evento de Activa tu Sexualidad de Jorge y ese fue un evento que muy impactante que no puedo decir que este inolvidable se podría decir. A ver, ¿qué ha sido lo más fuerte para ti desde que empezaste la autosanación? Pues sentir eh, ese también el rechazo. Creo que es una de las cosas que me ha costado aceptar, recibir de los demás. Que mientras más presencia tengo, más me rechazan y a veces en algún momento de mi vida fue como ese punto de decir yo ya no quiero sentir y huir de los lugares y cambiar esa parte de mí. En lugar de huir, como observar eso y darme cuenta que la gente puede rechazarme. Y no tiene que ver nada más esa parte de nosotros de me rechazó esta persona porque no quiso tener algo conmigo, sino más allá de eso, el rechazo es algo más profundo y más fuerte. Y el rechazo más fuerte viene de tus papás, de ahorita estoy viendo también esa parte de, de que muchas personas te hacen sentir culpable cuando empiezas a ser tú y empiezan a como esa parte de la envidia y a veces es mejor quedarse callado y observar que reaccionar. Yo reaccionaba muchísimo y, y también huía y me quejaba y no enfrentaba las cosas. Y creo que es la parte más fuerte, el rechazo. Pero esta parte de que me quedé sin voz fue muy fuerte también porque me empecé a dar cuenta que en esos días que no podía hacer nada, quería grabar o quería hacer algo, quería comunicar y no podía. Y me empecé a dar cuenta que yo pues era muy buena escribiendo porque también era mejor quedarme como callada en lugar de decir algo o quejarme o quería evitar ese conflicto afuera. Entonces prefería escribir, callarme, enojarme, guardarme y como que empezó a salir toda esa rabia de mí que no sabía que existía y que estaba escondida. Y eso creo que es lo más fuerte, que nos guardamos el enojo, nos guardamos todo lo que sentimos y no lo expresamos, no lo decimos. Y entonces de ahí creo que empecé a ser más yo. Digo, cada vez soy más yo, ¿verdad? Pero siento que por ahí va eso. Y sí, y que muchas veces no permitía escuchar a los demás y observarme en los demás porque ese reflejo me dolía mucho. Y eso también era rechazo. Siento que por ahí va mi respuesta. Y mientras más soy yo, se abren más caminos. Aunque a veces ese miedo o esas cosas que no queremos soltar, que esa es parte de lo que quiero compartir también, tiene que ver lo que lo que empecé a hacer desde mi cumpleaños. Soltar cosas materiales, soltar cosas que yo dije siempre las tendría porque me las regaló tal persona, sentir las emociones que
que tienen esos objetos personales, pero que en realidad no usas, o las muchas veces que complacía a los demás por escuchar esos elogios y la falta de escucha en mí. Siento que ese es también un punto sobre lo que yo quise y no hice, y todo lo que me rechacé desde mi niñez. Empecé a observar todo eso en esos días en cama. Observé mucho miedo también, muchísimo miedo que yo tenía de enfermarme. Y también. Hola Cher, ¿cómo estás? Pregúntame lo que quieras. Estaba respondiendo una pregunta, pero se me fue muy largo también, porque son muchas cosas las que he visto desde que estoy en autosanación. ¿Cómo explicarías que todo lo que está en nuestro entorno lo creemos para experimentarlo? Pues, a ver, pues digamos que la vida te la pone enfrente y no queda más que vivirlo. Hoy, por ejemplo, estuve a punto de no haber ido a esa experiencia, diría yo, de ir a un lugar, bueno, al Radio Televisión de Veracruz, porque yo no quería soltar mi propio dinero para irme. Y se lo fui a pedir a mi mamá y mi mamá no quiso. Y entonces se me fue haciendo tarde hasta que pues tuve que experimentarlo y soltar esa parte también para poder vivir algo que yo quería. Y fue hermoso, la verdad. Ese lugar, eh, fui hace 5 años, pero en la noche. Y la verdad era todo oscuro, es un lugar que no tiene señal. eh, o sea, no había manera de salir de ahí, entonces como que yo tenía miedo y ese pavor también como que lo estaba viviendo en ese momento. Eh, y no me estaba dando cuenta hasta después que yo no me quería enfrentar a ese miedo en ese punto, porque esa vez que fue con un maestro que me llevó y me regresó a la casa, entonces me sentía segura y ahora iba en un radiotaxi y luego ya no sabía cómo me iba a regresar, les pedí saldo, a mi papá que me depositara saldo, pero finalmente no tenía señal, entonces no lo pude pedir. Y finalmente me trajeron unos amigos que me encontré allá y entonces fue súper fácil, pero tuve que atravesar ese miedo. Y, y pues en cada situación, una de las cosas que me dijo esta actriz, hice una pregunta y lo que me respondió es que en cada acción de nuestra vida estamos, en este caso actuando, porque estamos hablando de actuación, pero en cualquier situación, sea cocinar, sea pintar, dibujar, escribir, diseñar, eh, lo que sea, es una acción y ahí estamos siendo, bueno, actores en ese punto de accionar algo y estás experimentando cosas y estás aprendiendo cosas y entonces en el punto de actuación obviamente me dijo ella que en cada acción de nuestra vida aprendemos y entonces podemos ser mejores actores y en este caso mejores actores en nuestra vida. Creo que lo explicaría así. En ese punto de que en nuestro entorno están todas esas oportunidades. Y si alguna vez nos rechazan en lo que sea, en un llamado, lo que sea, es porque estaba ahí y va a llegar algo mejor y cosas así. Es lo que yo entendí. A ver, ¿cuál es el ciclo que más te costó soltar o cerrar?
Uy, creo que el que más ahorita me está costando es el de ingresar dinero. Eh, o sea, quedarme en ese, en ese caos de decir pobrecita, de ser víctima, de soltar mis emociones, de llorar enfrente de los demás, de mostrarme vulnerable. Em, También creo que una de las partes es de soltar esas cosas que nos tienen eh, a un recuerdo. Am, También esas mascotas que dejaron huella en nuestra vida y ahí no querer tener otra mascota o otro perrito, otro gatito así. Y pues ahí em, siento que las cosas que más me cuestan soltar son las cosas que no puedo tocar hoy en día. Esas personas que no están a mi alcance o en ese punto de mi vida que, que me muestran de frente las cosas. Que a veces en las emociones, cuando uno toca las emociones, eh, llegan esos recuerdos y ahí los puedo observar. Pero muchas personas que estuvieron en mi pasado y dejaron esas cicatrices, esas heridas, pues ya no estoy en comunicación con ellas. Entonces es mucho más difícil. Eh, Sé que no se buscan, pero hay veces que vienen y a veces, o sea, últimamente estoy hablando con personas, digo con pocas personas, pero del desarrollo personal o así, y ahora ya me siento tranquila hablando con esas personas, pero llegó un punto en el que yo los rechazaba porque pues me habían metido a un círculo vicioso y pues sentía que me habían quitado mi dinero y, y no había tenido resultado, entonces como que me sentí estafada otra vez. Pero sé que esa parte es mi sentir y mi creación y eso no es en realidad, esa es mi realidad del sentir, pero no es la realidad de, de esa verdad, ¿no? O sea, esa es mi verdad desde mi sentir, más no es esa parte de que es cierta, porque hay gente que tiene resultados. No sé si ese respondió mi pregunta, Cher. A mí me sucede que al momento de generar dinero me bloqueo y llego al punto de que digo no tengo manera de obtenerlo y no entiendo esa parte, frustro demasiado eh, porque siento que esto me limita demasiado. Sí, a principios de hace quizás un año, creo que me pasó cuando Jorge ofreció sus primeras sesiones después de irse a Bogotá y demás, empezó a generar sesiones y yo no pude. Gracias, Cher, por responder. Cuando él ofreció antes de sacar su programa, eh, él empezó a generar nuevamente sus sesiones y yo no tuve esa visión de abrir mi mente y ver esas oportunidades dentro de mi entorno. Y yo cuando más suelto emociones veo más cosas que ya no uso o ya no sirven y entonces empiezo a sacar las cosas y ahí empiezo a generar ingresos. Por ahora y ahorita estoy creando también cosas de cerámica y quiero volver a tener, bueno, a hacer sesiones y demás, ya que estoy más recuperada porque en un momento como que yo no sentía que eso me llamara, pero ahorita me siento pues más como, más con energía. Eh, el evento de sexualidad de Jorge me sirvió un montón para soltar muchas cosas de mí y poder
observar muchas más que yo dije, wow, no había llorado tanto y me la viví llorando creo que las 3, 4 horas. La primera hora no, de la segunda para adelante creo que sí me puse a llorar. Y entonces ya la repetición la escuché y pude observar muchas cosas más. Pero sí fue fuerte. Y ahí se abrió como un campo mucho más grande para mí. Y voy soltando más cosas. De hecho, voy a vender un closet que tiene ya más de 10 años conmigo y también tiene cosas que un día me puse a conversar con él y me puse a llorar y soltar emociones respecto a eso porque sí me lo regaló mi mamá, entonces fue muy fuerte decir, ya no lo quiero, ya no me conecta, ya no lo quiero, ya esto no es, eh, ya no quiero que esté. También quiero vender un escritorio y cosas. ¿Alguna otra preguntita? Hola Diana, ¿cómo estás? Este, y, y no sé, ¿qué más? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, yo también les quiero contar un poquito que el viaje que hice a Puerto Vallarta, ya que ese live lo quería hacer, pero tampoco sucedió, porque me enfermé. Pues en ese punto yo empecé a ver ese viaje como una aventura. No, o sea, viajé en familia y no sé, conectar con la naturaleza, con la brisa de mar. Pues todo fue tan perfecto, o sea, me la pasé casi todo el día en el hotel, pero entre la alberca, el mar, la comida, eh, estos días que mi mamá se fue de viaje, también conecté mucho, empecé a comer mucho mejor, fue loco, pero empecé a comer muchísimo y a conectar cosas con comida que antes me daba miedo comer. Y siento que esa parte también la sané, la empiezo a solucionar poquito a poquito. Y bueno, yo me siento mucho más abierta de compartir y de observarme porque pues sí fui viendo que había una parte que yo no quería tocar de mí misma, de expresarme, decir lo que sentía y siento que esa parte fue donde me quebró en la gripa que tuve. Y bueno, voy a ver quiénes están conectados. ¿Alguna otra pregunta, Iris y Adriana? Bueno, em, por otra parte, pues no sé cuánto llevamos aquí. Pierdo la cuenta, la verdad. Ahorita tengo ganas de hacer muchas cosas, pero también siento que en esa parte de ese cambio que nosotros queremos hacer está el, el caos, el caos dentro de, en el proceso de soltar cosas. Y mi habitación hoy es un caos. Ayer empecé a mover cosas también. Y sí es un caos, pero siento que ese es el punto de quiebro de sacar, soltar, tirar, aventar todo a la basura. Todo lo que ya no nos conecta. Y a veces nos enfermamos guardando cosas que ya no nos sirven, ya no usamos. Hoy realmente me sentí con el ciclo abierto porque me encontré con muchas personas que conocía y que no había visto desde hace tiempo. Y conocer
y ver que no todas esas artistas que vemos afuera, pues son de una forma como nos la tienen pintada la sociedad. Y, y no sé, esa artista Shani que conocí, pues es muy humana. Le gusta conectar con la gente, le gusta estar ahí, mostrarse, mostrar su vida, y es ella. Y me conecto mucho a ella porque pues yo que a veces quiero estar en una actuación y esas cosas, me da como esa parte de esperanza de decir, yo también me puedo abrir camino, yo puedo ser yo y concretar algo que quiero y hacer el papel que yo decida hacer, ser yo y, y obvio llamar la atención y demás, pero siendo yo y no ocultándome con miedo de ser yo. Y muchas veces tenemos miedo de ser nosotros mismos, de mostrarnos, de decir nuestros gustos, de hacer una crítica constructiva, y solo en ese momento estamos siendo nosotros, o sea, decir las cosas como nos sentimos, qué emociones sentimos. Y siento que esa parte es donde yo tengo que trabajar más, eh, en mostrarme, en hacer este tipo de vivos. Me gusta mucho, pero también hace mucho tiempo que no hacía uno, y menos con una sola persona, como yo, conmigo misma. De hecho, yo me consideraba muy penosa y a veces siento que todavía lo soy. Pero estoy aprendiendo a ser yo. Eh, Iris dice, si al irnos rompiéndonos nos vamos encontrando ahí, te vas despegando y todo duele mucho. Claro que sí, sí duele un montón. Y a veces ese dolor se convierte también en enfermedad física, emocional. Algo que vi y me sorprendió mucho de este retiro que hizo, bueno, del evento de Ricardo de ayer, que subió alguna historia, es que dijo que alguien había sanado con el parálisis de brazos. Entonces, en ese punto me empecé a dar cuenta que yo también puedo sanar de mi hemiplegia, eh, conectando con ese dolor, de mi brazo y de mi pierna, y en un punto de esperanza sin meterme al futuro, tan al futuro, pero me abrió puertas, me conectó muchísimo y así. Hola Cris, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Este, sí, te acabo de decir que estaba haciendo un vivo. Sí, ahorita, a las 6 de la tarde, y llevamos, ¿qué? 6:29, llevamos 30 minutos. Sí, em, la verdad es que hoy ha sido un día revelador para mí, de darme cuenta de todo el trabajo que conlleva una grabación. Les voy a contar algo. Hoy, bueno, ya les conté que fui a Radio Televisión de Veracruz a ser parte del público, y, y en ese punto nos citaron a las 10:30 todos, pero comenzamos como 11:15. Entonces, y solamente se repitió una parte de las cosas porque hubo unas fallas al principio, pero todo salió de corrido, y la gente dijo que 2, 3 horas no era mucho. Digo, era mucho, pero yo que estuve en una grabación tan larga como hace varios años, que fui a un foro de televisión de Ciudad de México, ese sí era una eternidad.
Eran muchísimas horas. Aparte del viaje que hicimos, fue una cosa loquísima. Les juro que era una cosa tremenda. Y la verdad fue bonita, pero a la vez fue muy loco. Pero ya les contaré en persona. Quiero hacer un live con otras personas. ¿Quién se anima en otro live? Digan yo. Chris, sí, yo también te amo. Pues mi expresión. Mi expresión cambió. La primera vez que vi parte de mi transformación fue cuando me salí del desarrollo personal. Y cuando empecé a sentir mis emociones, a abrirme mucho más a personas, porque al principio solamente hablaba con Jorge de mis emociones. Era yo con Jorge y contra el mundo. Y ahora ya hay muchos más valientes que están en mi vida y que compartimos membresías y cosas. Ok, organicemos la Cris, organicemos Adriana. Súper, sería muy padre. A ver, aquí está. Sí, mi vida se transformó cuando empecé a tocar con mis emociones, empecé a tener más fuerte, siento que en los eventos y en las comunidades que he estado con Jorge. La verdad, debo admitir que cuando estaba en los webinars con Ricardo, trataba de registrar todo con mi cabeza. No trataba de apuntar, pero sí escuchaba y registraba todo. Entonces, cuando Jorge se empezó a transformar, siento que también fui transformando yo, porque él siempre ha sido una persona muy cercana a mí y me ha compartido muchas experiencias, aunque al principio no las entendía y no las comprendía, las fui comprendiendo con el tiempo. Y bueno, eh, en este proceso por sí darle, encontrarte y conectar más contigo misma, ¿cómo te has sentido? Uy, la verdad me tenía desaparecida porque me sentía de la mierda y no sentía que avanzaba, pero en realidad sí había avances, pero solamente hay mucha parte de mí que me cuesta reconocer de mí. Eh, Hoy hice una pregunta en la grabación y tenía un terror y la voz casi se me corta. O sea, tenía la pregunta clara, pero me trabé y me di cuenta de que tenía miedo de expresarme y, o sea, cuando escuchaba el micrófono, mi voz más alta me ponía nerviosa. O sea, pero no se notaba, o sea, solamente me cortaba y ya. Pero sí, o sea, como que esa parte de mí eh, siento mucho miedo de expresarme frente a personas y que todas las personas me miren. Eso siento que es parte de ese miedo. Em, pero también se siente bien ser uno y decir lo que siente y no guardarte esas preguntas. O no sé, hoy le dije a esta actriz que yo le dije que en un vivo que la quería conocer cuando viniera a Jalapa y se me hizo. Y ese también es mi creación y se siente increíble concretar cosas que era como un sueño a largo plazo y así, y se concretan y se hacen y se crean rápidamente. Y eso está padrísimo porque antes casi era así como, ay, eso va a ser imposible y me cerraba muchísimo. Y siento que ahí pues me abrí mucho más a abrirme a la vida y que caiga lo que tenga que caer, crear lo que tenga que crearse. Eh, y por ejemplo, la cerámica me ha conectado mucho con eso porque por más que tú hagas la figura perfecta, todo así súper estético, bonito, precioso y todo, cuando horneas tu pieza
la metes, no sabes el resultado, no sabes si se puede romper, o sea, siempre hay una posibilidad de quebrarse. Entonces en ese punto tú lo dejas que el horno haga su trabajo. O sea, es como que la vida te dé una señal de que por ahí es y ahí vas, sí conecta contigo. Y eso es lo que he aprendido mucho con la cerámica porque haces el trabajo perfecto y a veces no sale como tú quieres, con los colores que tú quieres. Y pues por un lado te sientes orgulloso de tu pieza, pero no es como tú esperabas. Y es como romper con eso, con esa expectativa que tienes de ti, de las cosas que vas creando, porque todo es perfecto. Ay, Cris, ¿quién es Jorge? ¿Cómo sueltas con las expectativas? Pues observando que tienes esas expectativas, observando y diciendo, pues ya, a ver qué pasa. Y, y vas viendo, o sea, siento que esas expectativas está también con las ventas, eh, y todo fluye de forma natural si la sueltas. Em, Siempre va a aparecer una expectativa de algo, de un evento, de una película, de lo que sea. De hecho, ayer viendo una película dije, ay, este título me llamó la atención, pero la verdad es que en realidad no la vi. Y solamente si empiezo algo como que tengo la estructura de hasta que se acabe la termino de ver, pero en realidad yo no sé, a la mitad ya había perdido el interés y yo le seguí. O sea, son cosas automáticas como esas cosas, las expectativas, porque está en nuestro sistema y ahí está, como el ego, que el ego está conectado con esas expectativas, que esperas de tal persona, de tal situación. Y hoy nada más me enfoqué en llegar segura a ese lugar y ya de ahí que sucedieran las cosas. Y la verdad sucedió bastante rápido para mí, pero para otros puede ser, para, para otros puede ser larguísimo, 3 horas, y para mí fue corto, porque me divertí, me conecté con las situaciones, me la pasé riendo, divirtiéndome. ¿Cómo suelto el control? El control, pues el control es nuestra propia mente que quiere decir esto. Pero, pues el control, pues darte cuenta, o sea, la mayoría de las cosas es darte cuenta cuando queremos ese control en nuestras manos y que quieren que suceda de tal forma, em, y solamente conectar que está ahí ese control, esa parte de ti que dice, yo quiero que suceda de tal forma. eh, Les voy a contar algo también. Creo que a ciertas personas les compartí eso, pero em, yo hace unos pocos días recibí un dinero y la verdad es que fue muy loco porque yo recién me levantaba y pues no sé, llevaba como 15 días con que dejé la ropa en un lugar para que se vendiera y no se vendía casi nada. Y lo único que recibí era como 30 pesos. Pero de repente un día en la mañana me llaman, contesto así asustada porque estaba apenas acabándome de levantar. Y ahí pues me llaman y me dicen, pues te tengo que dar un dinero, ven rápido y voy. Pero pues yo como ya había pasado el tiempo, 15 16 días o más, y no veía claro cómo sucedieran en ese control de querer, ya quiero que salgan y ya quiero que se vendan y ya quiero que suceda esto y suceda lo otro, pues no veía claro y yo dije, pues de por ahí no lo voy a sacar, entonces me voy por otra parte. Pero cuando solté con eso, pues llegó, entonces dije, ok, sí se pueden vender. La persona me dijo
la persona que vende las cosas me dijo, pues tardan en venderse, pero sí se venden. Es difícil, esa es la palabra que me dijo. Es difícil vender ahorita en esta época de vacaciones y no sé qué, pero sí se están vendiendo, entonces sí está llegando, entonces no tengo como esa, no tengo que estarme preocupando y ponerle atención a esa parte, solamente soltar esa parte del control de querer que sucedan de tal forma como tú quieres y ya. O sea, no va a suceder. Yo he experimentado que nunca sucede como tú quieres. Está nada más en el soltar y que sucedan las cosas y las cosas llegan. ¿En cuánto tiempo voy a poder sanar? Voy. Esa pregunta, creerás que mi mamá me la ha hecho. Eh, Siento que el sanar está en el día a día, en, en ese punto de decir aquí, eh, aquí estoy yo y me entrego a lo que venga y sanas lo que tengas que sanar en ese punto. Pero sanar es un camino que nunca se acaba y en la vida misma de una persona es un camino de vivir la vida y vas tocando con cosas. Mi mamá me ha dicho mucho que cuando voy a terminar. Y yo le digo que nunca. Y entonces, pues me dice qué sentido tiene y todo, pero le digo, pues es que es la única forma en la cual yo he encontrado que puedo avanzar y me siento cómoda con mi propio avance y no me siento como prisionera de mi propia vida. Es donde yo me he sentido mucho más libre de ser yo. Y eso es lo que a mí me pone más contenta y más feliz. Y ahí es donde es. A mí me gusta mucho este camino porque puedo ser yo, expresarme y decir lo que sea y no importa. Antes me importaba muchísimo lo que pensaran las personas de mí y entonces me cuidaba mis palabras, cuidaba lo que decía, lo que hacía y todo. Y a veces todavía me pasa más con mi mamá, más con mi papá, pero lo observo y me doy cuenta. ¿Alguna otra pregunta, Chris? La verdad es que amo tus preguntas. Y aunque hoy no nos vamos a ver para hablar, pues me gusta que estés aquí. Y bueno, podrían decirme Adriana y Chris qué tema les interesaría en el live que vayamos a crear. Hola Rick Geek. Wow. La verdad es que me gusta mucho este live porque ya siento que me estoy mirando a mí. Siento que esa yo con el pelo negro y todo se sentía mucho más apagada y hace mucho que ya no me identificaba con eso. La culpa, el tema de la culpa. Ese está muy bueno. Sabes que estoy viendo una serie que se llama Vencer la culpa y empecé a ver mucha culpa en mí. Y como en la autosanación dicen que no hay culpables, no lo quería observar como esa culpa, esa parte de mí. Y dije, sí es cierto, en la humanidad hay culpa y hay que ir soltando con eso, pero primero hay que observar esa culpa en nosotros para poderla sanar, no rechazarla. O sea, el rechazo que recibo de muchas personas es el rechazo que me tengo a mí y empecé a darme cuenta de eso, de que es muy fuerte el tema del rechazo y me pega mucho.
así. Y, por ejemplo, digo, si sigues aquí, Chris, dime, ¿dónde encuentras la culpa en tu vida? O sea, ¿qué parte o de qué tienes esa culpa? Porque eso también es como observar en qué parte te sientes mal contigo o por qué. Bueno, no el por qué, sino desde dónde, desde ese sentir de decir, no sé, yo la verdad tenía demasiada culpa y sentía que cargaba responsabilidades que en una amistad, en una relación, en todo, eh, yo siempre cargaba con la responsabilidad de esa culpa, de esas personas. Se alejaron por mí, por mi culpa, por ser así, por ser aquello, por decir, por hacer, por todo. Y, ok, con tu hija. Estaría muy bien si el tema del live que hiciéramos fuera eh, como la culpa, pero relacionado con los hijos, y tú como mamá y yo como hija podríamos conversar de eso, sería interesante. Esos puntos de vista y desde nuestro sentir. Me gustaría del rechazo, siento que en todo se manifiesta este proceso del despertar. Sí, cada vez es más fuerte y es más intenso, o de lo que fluya. Pues sí, este live es de abrir ciclos y en realidad para mí eh, este es un ciclo nuevo que abro, entonces por eso también ese tema. Tuve muchos temas en mi cabeza, pero siento que mi apertura, que lo que yo quería expresar era esto porque hace mucho que no hacía estos live. Entonces, en ese punto, pues yo quería expresarme y decirlo y, y todo como que en este punto de decir, ya puedo abrirme a comunicar, ya descansé, ya pasó todo. Y les digo algo, cuando yo me enfermé, aunque fueron 3, 4 días, el cansancio de la recuperación y el cansancio que conllevó la recuperación, el tiempo fue más tardado de lo que pensé. Me agotaba muchísimo, cualquier cosa que hiciera me agotaba muchísimo y me venía para abajo. Entonces por eso me tardé tanto en regresar, a mostrarme, a verme y expresarme. Sí, las relaciones son algo fuertes y digo, no me relaciono mucho con las personas, pero cuando salgo es así como, wow, te encuentras con todo el mundo y dices, oh Dios mío, no me esperaba tantas cosas y te sorprendes. De hecho, últimamente, más que rechazo a las cosas que me pasan, es una sorpresa y eso me la hace más divertida mi vida. Y digo, hay veces que sí me llega rechazo, pero ese punto de decir, oh Dios, no, pero hay muy puntos de que me sorprende la vida y eso es muy bonito. Hace tiempo que no creía en esas sorpresas de la vida y es muy lindo cuando llegan. Y, y así. eh, bueno, creo que ya llevamos casi, déjame ver, lo llevamos por aquí, se puede ver, ¿no? A ver, espérenme tantito, a ver qué pasa aquí. 6:50. Wow, ya casi es una hora. La verdad estaba muy padre. Sí, yo
este es un ciclo nuevo que quiero abrir y quería mostrarme así tal cual soy y de lo que pasaba. Me tomé unas fotos con Shani y todo, pero lo quería compartir aquí más expresado, más así, siendo yo que en puras fotos, porque eso lo llevo haciendo desde hace mucho y ya no me mostraba por las redes. Y pues aquí puedo ser mucho más, pues yo, mostrarme tal cual soy. Y pues ahí estoy. No sé si me quieran hacer otra pregunta o cerramos el live por aquí. Ay, no sé. Dígame algo. A ver, ¿quién está por aquí? Pues bueno, dejamos el live por aquí y hay que organizar estos lives con Adriana y Chris y les estaremos avisando. Nos vemos. No sé cómo se cierra aquí. Si se cierra.